está acompañando Manuel Amaro desde Colorado. Manuel, bienvenido a Los Trabajos y los Días y gracias por invitarme a este episodio de emprendedortoday.com. Con mucho gusto, René. Es un placer para mí acompañarte hoy. Fuiste una pieza primordial de Emprendedor Today para los que están escuchando. Y quiero darte la bienvenida también a este programa en doble, ¿será? ¿Cómo lo llamamos? Esto nunca lo he hecho, pero está bueno el formato, un formato muy interesante para Emprendedor Today. Estamos grabando y bueno, esto va a ser compartido con mi audiencia, con tu audiencia. Gracias por tu invitación y gracias por la recepción a este ensayo que es algo que va a quedar bastante bonito. Perfecto, Manuel. Bueno, feliz. Yo entiendo y para contexto, para beneficio de nuestra audiencia, emprendedortoday.com es un blog que comparte información, un portal web que comparte información sobre emprendimiento, marca personal, una cantidad de temas financieros. Y para el momento que estamos grabando este podcast, tú estás desarrollando también el podcast de Emprendedor Today. A lo mejor para el momento que publiquemos, ya el podcast Emprendedor Today va a estar al aire. Y yo entiendo que tú quieres documentar el proceso por el cual el podcast Emprendedor Today se está formando y la forma en la que se debe hacer los recursos que han sido necesarios. Entonces, y tú querías hablar de eso el día de hoy. Entonces, Sí, correcto, René. Fíjate que una de las hipótesis que yo me planteé como concepto de plataforma era precisamente eso, era cómo me diferencio yo, hablando de la marca personal, de todos esos recursos y todos esos, llamémoslos gurús que están allá en la red y en las redes sociales, estableciéndose como autoridad en el área de desarrollo de negocios y emprendimientos personales, digitales, en línea. Y en fin, yo a la conclusión a la que llegué es que yo voy a hacer un crash test dummy, ¿no? De eso, ¿sabes? De esos muñecos que tienen en los carros para ver la efectividad de la seguridad del automóvil. correcto. Efectivamente, yo voy a hacer eso con Emprendedor Today. Yo voy a estar compartiendo los éxitos, los fracasos. Yo tengo a prueba muchas herramientas y precisamente estoy documentando cada uno de esos procesos para enseñarle a la gente qué es lo que deben hacer y qué es no lo que deben hacer, basado en mi experiencia personal, porque obviamente tal vez a una persona le funciona una herramienta. Y así como estoy documentando ese proceso, todo este proceso de lanzamiento y prelanzamiento del podcast, lo estoy documentando. Y es allí donde yo te dije al inicio, en la introducción, que tú fuiste una pieza fundamental en esta etapa de mi proyecto, de Emprendedor Today, y te doy las gracias nuevamente. ¿Cómo? Porque como yo te dije a ti, y tú dices muy humildemente, no, nada que ver, yo te llamo a ti el maestro del sonido. El doctor del sonido. Y este micrófono que ven aquí, a los que van a estar viendo este episodio o este contenido en el canal de YouTube de Emprendedor Today, este micrófono que está aquí fue recomendado por ese señor que está del otro lado de la pantalla, que se llama René Mendizábal, un maestro. Háblanos, René, de tu experiencia en podcasting, por decirlo así. Yo creía que el podcasting era una cosa que surgió hace más o menos 10, 12, máximo 14 años. De una manera u otra. Háblame tú de la realidad de podcasting desde tu punto de vista y cómo fue tu experiencia como podcaster. Bueno, cómo no. Yo llegué al podcast por necesidad. Inicialmente llegué a la radio en Venezuela, radio AM, en el año, más o menos el año 2001. Yo diría, creo que fue el año, finales del año 2001. Con toda seguridad, a principios de 2002 ya estábamos haciendo radio, porque recuerdo que todo la locura del 11 de abril de 2002 nos agarró en la estación de radio. Fue inicialmente un compañero de graduación, nos graduamos de Derecho en el año 2000. Había iniciado un programa de radio sobre consultas de derecho, el típico formato donde la gente llama y dice, doctor, me despidieron del trabajo, ¿cuánto me toca de liquidación? ¿Me voy a divorciar? ¿Cómo reparto los bienes? Ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y para efectos de la gente que está fuera de Venezuela,
hablamos ese periodo de tiempo, 2001-2002, de una inestabilidad política que hubo en Venezuela, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese detalle, sino para que la gente sepa por qué estabas pasando por esa situación. Fue muy turbulento y nuestro programa era los sábados en la mañana. Y sí me acuerdo porque el 11 de abril fue un viernes, entonces el 13 fue un sábado, 12 o 13. Así que estábamos nosotros en la emisora y al aire cuando comenzó todo el desastre. Anyway, después de eso vino la famosa ley de contenidos y nuestro programa, que ya se había transformado para el año 2004, no en un programa de derechos, sino un programa de derechos humanos, fue uno de los primeros en salir del aire. Y nosotros sabíamos que eso iba a pasar. Y en esa época estaba apareciendo la idea del podcast. Ya nosotros, como sabíamos que eso podía pasar, teníamos una página web y poníamos las grabaciones del programa en formato MP3 en la página web. Y ya. Estamos hablando de hace 18 años, más o menos. Un poquito menos. Estamos hablando hace 16 años. Okay. Más o menos. Ya estaba apareciendo la idea del podcast. Así que para el momento que nuestro programa lo cerraron, ya era un podcast. No te puedo decir que haya sido el primer podcast en Venezuela, pero definitivamente fue el primero en Caracas, porque en Barquisimeto apareció otro semanas antes, semanas después. No sé exactamente cuándo, pero habíamos dos podcasts en Venezuela, uno en Barquisimeto y uno en Caracas, para esa época. Y al final de ese año ya había, no sé, 15 podcasts en Venezuela. Wow, me entero, no sabía eso, en verdad que lo desconocía. Y nadie lo escuchaba tampoco, porque era necesario tener un iPod. Entonces muy poca gente tenía un iPod. Era una cosa, bueno, que tú te comprabas cuando viajabas de repente. Yo mismo no tenía un iPod. Yo hacía el podcast, tenía iTunes, que era gratis, no tenía un iPod. Pero bueno, ya fue nuestra manera de proteger la libertad de expresión. Eventualmente fue solamente podcast, se llamaba Tenemos Derecho, el programa. Estuvo al aire en forma de podcast hasta el año 2007, 2008, yo diría finales de 2007, y dejó de existir cuando emigramos a Canadá. Migraste a Toronto, se fueron de Caracas, dejaron Caracas y se fueron a Toronto, tú y tu esposa. Toronto, y no había las posibilidades de comunicación que hay ahora. Hablar de derechos humanos en Venezuela desde fuera de Venezuela ya era más raro. Skype no lo usaba casi nadie, y realmente para estar en contacto con la realidad de otro país, tú tenías que estar en ese otro país. Era mucho más complicado, aparte de los desafíos de la vida de un nuevo inmigrante. Tú tienes que conseguir trabajo, tienes que ver qué vas a estudiar, qué vas a hacer, cómo vas a vivir, pues es una realidad totalmente diferente durante tu primer año de inmigración. Así que el seguir con el podcast como tal no era una idea viable o una idea que parecía tener sentido. Así que la vida siguió y eso se quedó así, pero se quedó en el tintero, se quedó en mi cabeza la idea de hacer podcast porque me gustó mucho, pero también era muy difícil. Los equipos eran muy caros, grabar desde tu casa era una cosa complicada. Empezó a convertirse en un espacio de gente que o tenía un estudio o grababa desde la radio. Pero con los años eso se ha ido abaratando, han aparecido otros recursos, la velocidad del Internet es otra hoy por hoy y ya es mucho más fácil hacer un podcast. Entonces adelantamos la película. Eso, 2007, 2008 migraste. Y se acabó. Y no volví a hacer nada de podcast, simplemente se quedó ahí como una cosa que ojalá la pueda hacer un día. Pero ya, la vida siguió. Me dediqué a, como te digo, volver a estudiar aquí en este país, trabajar. Estudiaste Derecho, empezaste de cero como... Tanto mi esposa como yo estudiamos Derecho de nuevo, desde cero, desde Introducción al Derecho. O sea, que tú eres abogado 2 veces. A la gente que está pensando vivir en Canadá y le dicen que hay que estudiar Derecho de nuevo, es verdad. Es verdad. Sí, hay que volverlo a hacer. Bueno, pasa el tiempo y por ahí en el año 2016, verano de 2016, sucede que me consigo por accidente un libro que se llama Los Trabajos y los Días, que es como se llama el podcast. Es un libro que escribió Hesíodo, un poema épico, hace 2800 años.
Así, paralelo con Homero, mientras Homero estaba escribiendo la Ilíada y la Odisea, Hesíodo estaba escribiendo los trabajos y los días. Y es un libro que tiene muchas intenciones y que se trata de muchas cosas, pero el contexto dentro del cual sucede es un contexto político, económico, social, en el cual Grecia está muy mal, la economía está muy mal, hay incluso problemas de cambio climático y la gente está emigrando muchísimo. Y se están consiguiendo con problemas de adaptación, problemas de idioma, discriminación, empleo. Eh, en un contexto histórico, te puedo decir que Atenas era una ciudad donde había 2 esclavos por cada habitante, es decir, el nivel de vida al que estaban acostumbrados era muy, muy alto, nadie tenía que trabajar y les toca emigrar pues, en la quiebra y tienen que empezar a trabajar y no están acostumbrados a hacer eso, mucho menos a tomar trabajos de inmigrantes. Entonces, Hesíodo escribe este libro para, de alguna manera, significar cómo vas a organizar el tiempo y el trabajo para que te vaya bien como inmigrante. Y por eso se llaman los trabajos y los días. Cómo es tu calendario, cómo va a ser tu rutina de trabajo para que te puedas adaptar. Y a mí me impresiona muchísimo, porque él está hablando de los mismos problemas, los Hace mismos... 2800 años, los mismos problemas que está teniendo no Sí, solamente la población de Venezuela, que es uno de los grupos más nuevos, por decir, de la última década, pero los problemas que ha tenido la humanidad en los últimos, o sea, los últimos 2800 años, exactamente. hace 2800 años, eso ya era viejo. O sea, Hesíodo lo escribe, pero él también se está refiriendo a fuentes históricas. El tema de las migraciones ya para los griegos antiguos era un tema viejo, Wow. conocido por los historiadores de ellos, de lo que ellos llamaban la antigüedad, allá en la antigüedad. Y me dejó muy impresionado. Y esa misma semana sucedió que yo estaba escuchando un podcast de Colombia, el podcast de Diana Uribe, que se trata de historia universal y ella se estaba refiriendo justamente a la diáspora irlandesa. Y hablaba cómo los irlandeses se formaron un gobierno en el exilio en los Estados Unidos, con un presidente en el exilio, un parlamento en el exilio, y estaban ahí en Nueva York formando una comunidad muy grande, como mientras tanto, como esperando que cambiara la situación política y volver. Y no, siguen en Nueva York, siguen en Canadá, siguen en Argentina, en 1000 lugares del mundo, la diáspora irlandesa. Esa situación fueron naciendo los hijos, los nietos, los tataranietos y ahí están. Los irlandeses pues echaron raíces y mientras tanto Irlanda fue evolucionando por su cuenta, ¿no? Y también sucedió esa misma semana que salió el tema en las noticias, se puso muy de moda, el tema de los venezolanos emigrando hacia Sudamérica en autobús. Y se consideraba una cosa terrible que comparado a los estándares de hoy por hoy no era tan terrible, pero en aquel momento parecía el acabose. Y es verdad, es muy sacrificado irte a Sudamérica en autobús, pero a mí me llamó la atención que nadie se preguntaba por qué existe el autobús. Porque hay un autobús ¿Por qué allí. existe el autobús de Caracas a Lima, Sí, a Buenos Aires? ¿cómo es posible que tú te puedes cruzar toda Sudamérica desde Caracas en autobús? Y es porque toda la vida ha existido ese autobús para que los suramericanos se vayan a Venezuela como inmigrantes. Y eso es algo que nosotros como sociedad en Venezuela nunca nos preocupó. Sencillamente llegaba un inmigrante y no le ibas a preguntar cómo llegó, si llegó en autobús o caminando o qué, sino mira, bienvenido. Aquí tenemos petróleo, tenemos la Miss Venezuela, el béisbol, la salsa, el merengue y todo es chévere. Así que disfrútalo y ojalá que te vaya bien. Y el Pero, escocés importado. pero no era un tema de preocupación para nuestra sociedad, cuáles eran los problemas que había en América del Sur, las dictaduras en el Cono Sur, la inestabilidad económica en Ecuador, la guerra civil en Colombia, nada de eso era nuestro problema. Simplemente tú llegaste, tú vas a hacer un aporte a esta sociedad, sí o no, vas a ser un buen vecino, sí o no, pero hasta ahí. Entonces todo eso me sucede la misma semana y yo digo, bueno, los venezolanos necesitamos darnos cuenta que hay una narrativa diferente. O sea, no es nuevo, no es especial, no somos los protagonistas de ninguna historia, simplemente es una página muy pequeña de un libro muy grande de las migraciones que han existido durante toda la historia de la humanidad y esta vez
nos tocó a nosotros y nos va a tocar aprender a hacerlo bien. Así que si Hesíodo estuviera vivo en este momento, en vez de hacer un poema épico, seguramente estaría haciendo un podcast. Un podcast. Y yo venía conversando eso en un taxi con mi esposa y me dice, bueno, pero haz un podcast tú, pues. Y sí, buena idea. Y se va a llamar Los Trabajos de los Días. Vamos a darle continuación a lo que Hesíodo comenzó. Y eso fue en Wow, qué, 2016. En ese momento empezó entonces un proceso de exploración. Yo tenía más de 40 años, así ya tenía más paciencia en la vida y empecé a averiguar con mucho cuidado cómo quería darle un formato que fuera viable al podcast, una cosa que no me pesara, qué equipos iba a necesitar, cómo lo iba a poder grabar para que quedara bien hecho. Así que pasaron varios meses hasta que compré finalmente los equipos. Luego pasó un buen tiempo de ensayos en la casa para... ¿Y cuáles fueron esos primeros equipos que compraste? Ya adentrándonos en el tema de los, técnico del podcast, de los elementos esenciales, lo básico, y así vamos transcurriendo por él. el primer equipo más importante que tienes que tener es gratuito y ya tú lo tienes, que es una garganta y una voz. Ese es el equipo indispensable. Garganta y voz. Sí. Y lo tienes que conocer. Tu garganta es un instrumento musical. Tú tienes que conocer tu voz, tienes que aceptar tu voz, tienes que grabarla, escucharla, grabarla si sea en tu celular, pero en algún lugar, y empezar a aceptar tu voz. Normalmente a nosotros no nos gusta nuestra voz cuando la escuchamos grabada. Y uno tiene que aceptar la voz que tiene, sentirse cómodo, acostumbrarse a la voz que tiene para poder hacer un podcast o hacer cualquier otra cosa. Y eso toma un periodo de tiempo. Toma tiempo. A mí me está tomando tiempo y trabajo. Uno es el más arduo crítico de uno mismo. A mí no me Eh, gusta mi voz, pero por lo menos ya la acepté. Ya me acostumbré. pero tú tienes, a mí me parece que tú tienes muy buena voz. O sea, yo te escucho y no porque eres amigo, sino que te escucho y tú tienes una voz. De hecho, relaciono esta historia que acabas de contar de los trabajos y los días, de la historia griega de hace 2800 años, de Homero, de todo ese contexto histórico, y te estoy escuchando y cierro los ojos y digo, esta voz es la propia para contar esta historia. A mí no me pasa que yo me escucho y digo, Manuel es el propio para él, pero eso no tiene nada que ver porque eso te lo va a decir el mercado, ¿no? Eso te lo va a decir la audiencia, la receptividad con la que te acepten, porque uno es muy autocrítico. Uno es muy Sí, autocrítico. Y me alegra que toques eso como el primer punto, porque lo más importante que yo enseño y lo que yo le digo a la gente de Emprendedor Today es que échale pichón, claro. dale, Esa es la voz que dale. tiene. Yo ya me acostumbré, ya la acepté. Sigue sin gustarme, pero es lo que hay. Así que con esa voz es que vamos a trabajar y ya me siento cómodo escuchando mi voz y trabajando con ella. El segundo equipo que necesitas también lo tienes ya y es la habitación en la que vas a trabajar. Esa habitación la tienes que conocer, la tienes que entender y tienes que darte cuenta que cuando empieces a grabar tu podcast, tú no vas a tener una fuente de sonido. Tú tienes 7 fuentes de sonido, como mínimo, que son tu voz, el piso, el techo y las 4 paredes. De esos 7 lugares está saliendo sonido. Cada vez que tú hablas, está reflejando tu voz contra el piso, el techo, las 4 paredes. Y todo eso va a entrar en tu micrófono. Así que es importante gritar dentro de la habitación que elegiste para utilizar. Hay gente que graba en su cocina, en su closet, en su baño, en la sala de su casa, donde pueda grabar. Pero es importante elegir bien la habitación que vas a usar dentro de tu casa y entenderla, saber cuáles son los puntos débiles, los puntos más ruidosos, estar consciente que tú tienes una salida de aire acondicionado a lo mejor, o una nevera que se prende, o un lavaplatos que va a estar Un funcionando, perro que ladra, un perro que te ladra, un bebé que llora. bebé que te llora, todas esas cosas que suceden dentro de una casa, todo lo que es la dinámica de la vida familiar va a suceder y eso es importante que tú lo grabes y que tú lo escuches y que sepas cómo lo vas a controlar muchísimo antes de llegar al primer episodio de tu podcast. ¿Sabes, Porque sabes, sabes que me estoy riendo porque me estoy acordando cuando tú me dijiste, Manuel, ¿y qué piso tienes tú? Bueno, tengo un piso de madera y todo eso. Y me dijiste, Manuel, yo creo que a ti te sale encerrarte en el closet, poner unas alfombras, unos tapetes y crear eso. Y suena absurdo, pero es muy válido, porque una cabina de sonido puede ser un espacio
como una cabina de teléfono de esas que hay en Londres, de las antiguas, donde estás completamente hermético a los sonidos afuera y es lo mejor que puedes hacer. Y hay maneras de hacer eso con trampas, con almohadas. Hoy por hoy venden aislamiento de sonido aquí, localizado alrededor del micrófono. Este screen, ¿cómo se le dice en castellano? Nunca he sabido cómo se le dice en castellano, pero porque estaba muy chiquito, pero es como goma espuma que Es va una goma espuma que está por encima del micrófono, un exactamente. micrófono que sirve en realidad para atenuar la letra P, la pronunciación de la letra P, pero también aísla un poquito el aire. Ayuda a que a tu micrófono entre sonido, pero que no entre aire. Tú no quieres aire dentro del micrófono, sino que quieres sonido, nada más. Por eso, para los que nos están viendo en video, los micrófonos están un poquito en diagonal, porque tú quieres que la voz, la columna de aire que sale de tu boca, pase cerca del micrófono, pero que no entre totalmente al micrófono. Y el segundo, entonces el tercer equipo que tienes que considerar es ese, el micrófono. Y aquí viene una disyuntiva muy grande que le sucede muchísimo a la gente que va a empezar un podcast y me sucedió a mí. No lo puedo contar con propiedad porque a mí me sucedió y boté la plata. Es que tú entras a una tienda de electrónicos y te dicen, quiero un micrófono porque voy a hacer un podcast. Y te dice, aquí hay un micrófono condensador. Normalmente te van a ofrecer un Blue Yeti si vas a una tienda de electrónicos, si vas a una tienda de música te van a ofrecer los Audio-Técnicas condensadores. Esos son micrófonos que suenan muy bien, que registran con una gran belleza todas las complicaciones de la garganta, los instrumentos musicales, las guitarras, etcétera, pero son tan sensibles que a lo mejor no son adecuados para un podcast. ¿Por qué? Porque si hay un gato maullando en la casa de tu vecino, ese micrófono es tan sensible que lo va a registrar y ahí ya tienes una fuente de ruido. Si tu nevera, el motor de la nevera arranca, ese micrófono lo va a registrar y se llama condensador porque él va a condensar todas las fuentes de sonido como si estuvieran todas juntas frente al micrófono. Por eso lo puedes usar para grabar un piano y todas las cuerdas del piano van a sonar como si estuvieran cerca. Puedes grabar una coral y todo el mundo va a sonar como si estuviera cerca del micrófono. Es para eso, es para grabar música, instrumentos musicales y para hacerlo dentro de un estudio donde las paredes están tratadas. Tienen goma espuma, madera, cortinas, tela, lo que tú quieras, pero superficies blandas y corrugadas que absorben la onda de sonido. Claro. Que absorben el eco y sencillamente lo anulan completamente. Sí, tú lo sabes, que yo soy culpable de eso. Yo tengo la Audio-Técnica, casi todos cometemos ese error y son caros esos micrófonos. Los micrófonos son más caros, por cierto, suelen lucir muy bien, entonces tú, además, si estás pensando en tener un canal de YouTube, junto con el podcast o como parte de, esos micrófonos se ven súper chévere, entonces uno está todavía más tentado a comprarlos, pero te van a dar muchísimos dolores de cabeza en materia de sonido. Entonces, tu producto de sonido te va a salir, o te va a salir muy mal, o te va a exigir muchísima postproducción para que te queden más o menos bien. Porque vas a estar grabando demasiadas cosas que tú no querías grabar. Es más recomendable y más económico un micrófono dinámico. Un micrófono dinámico. Explícame aquí para el público qué es un micrófono dinámico. Bueno, ¿tú te acuerdas de los teléfonos grises que utilizábamos cuando éramos chiquitos, que uno le daba tenías que marcar los números uno por uno con un disco? El radial. Dentro de la bocina de ese teléfono hay un micrófono a base de carbón que tiene más de 100 años de inventado. Eso es un micrófono dinámico. Y ese es un micrófono con muy poca sensibilidad que solamente captura sonido si es un sonido que está muy cerca. Si tú estás a 2, 3 metros de un micrófono dinámico, no va a capturar ese sonido o lo va a capturar muy, muy bajito, con muy poco volumen. Lo que está más cerca va a tener más volumen, lo que está más lejos va a tener menos volumen proporcionalmente a la distancia. Entonces, si tú hablas cerca del micrófono, como lo estamos haciendo tú y yo, nada más por ese efecto de cercanía, ya tú estás eliminando la mayoría de los ruidos que hay en la casa. Para contexto, yo estoy hablando contigo y la calefacción de mi casa, estoy en Toronto, es invierno, la calefacción de la casa está prendida, está sonando y la tengo a un metro. Aquí estoy yo igual, yo lo estoy escuchando y seguramente, y porque ya he hecho la prueba, aquí no lo va a captar.
no lo va a captar. No A va a mi captar. mano izquierda, ahí está la ventana, tengo una autopista de 6 canales aquí cerca de la casa, y a mi mano derecha está la nevera y está el lavaplatos eléctrico andando. Todo eso está pasando mientras nosotros estamos grabando. Entonces el oyente será juez de decirnos si el micrófono dinámico aísla esos ruidos o no. Pero yo ¿Cuál es estoy el rango de precios de micrófonos dinámicos? Porque me imagino que hay unos económicos y unos caros, pero de entre $20 y $4,000, para todos los gustos. Los que tú y yo estamos utilizando, que es el Shure SM7B, cuesta más o menos unos $500 americanos. sí, 400 y tanto creo que pagué yo. No recuerdo cuánto fue, pero sí. Eso si lo quieres comprar nuevo. Lo bueno es que es una tecnología tan vieja, tan estable, que no, el año que viene no va a salir un modelo nuevo. Y hace 20 años que no sale un modelo nuevo y en 20 años tampoco va a salir un modelo nuevo. Es lo mismo. Entonces, él mantiene su valor. Pero Pero hay opciones más tan barato. válidas, mucho más económicas en el rango de que 60, 80, 90 dólares, ¿no? Mira, hay Amazon tiene micrófonos dinámicos de $20, de Amazon Basics, que son, no son malos, pero no son el Shure. Y te voy a explicar más o menos las diferencias, ¿no? La primera diferencia, bueno, es todo micrófono, nada más por el hecho de estar prendido, genera algo de ruido. Y hay micrófonos que están diseñados y calibrados para compensar ese ruido, otros que no. Luego hay micrófonos dinámicos un poco más sensibles y un poco menos sensibles. Tú quieres que tu micrófono dinámico sea muy poco sensible porque quieres que capture única y exclusivamente tu voz. Luego, este micrófono que tú y yo estamos utilizando tiene aislamiento electromagnético. Quiere decir que si tú tienes una computadora cerca, un teléfono celular cerca, eh, cualquier dispositivo electrónico cerca, eso no va a interferir en tu grabación. Hay otros micrófonos que no tienen ese tipo de aislamiento y tú vas a tener que ingeniártela de otra manera para que el celular no esté tan cerca, por ejemplo, para que la computadora no esté tan cerca y no tengas esa interferencia electromagnética en tu micrófono. Te puedo decir que el arquetípico micrófono promedio y que es excelente y que no es tan caro es el Shure SM58. El Yo creo SM58. SM58. Yo creo que todos los micrófonos dinámicos de alguna manera parten de ese modelo y dicen me voy a diferenciar del SM58 en esto y me voy a aparecer en lo otro. Pero parte de ahí porque ese es el clásico y es el típico micrófono de bolita, el micrófono de rockero, que si tú vas ahorita a YouTube y te buscas cualquier concierto de rock, lo que los vocalistas están utilizando es un Shure SM58, lo vas a reconocer inmediatamente. Es un micrófono que te va a costar menos de $100 americanos, es indestructible, tú vas a ver bandas de punk pegándole a los amplificadores con ese micrófono, Y no le hace ni cosquilla. no pasa nada, No pasa nada. Indestructible. por encima, no pasa nada, no hay ningún problema, no va a pasar nada. Es absolutamente indestructible, es un tanque. Es un micrófono que tiene una capacidad para rechazar el ruido increíble, especialmente el ruido lateral y el ruido que le viene atrás, porque ahí es donde los conciertistas tienen los monitores, que son unos altavoces enormes, ¿no? Entonces el micrófono está diseñado para rechazar precisamente la música que viene de esos monitores. Y tú vas a ver rockeros que están en un estadio con 80,000 fanáticos gritando y el micrófono perfecto. Está rechazando el ruido de 80,000 personas gritando. En tu casa no vas a tener 80,000 personas gritando, independientemente de lo hostil que el ambiente que pueda ser. Y es un micrófono relativamente accesible que tampoco va a cambiar de valor mucho. El día que ya tú no quieres hacer un podcast o que ya ese micrófono no te interesa, tú lo pones en venta y lo vas a vender más o menos por el mismo precio que tú pagaste. Entonces, eso es bueno porque no se te va a convertir en basura electrónica dentro de unos meses, como te puede pasar. Sino que preserva y conserva su valor. Preserva y conserva su valor porque es un equipo profesional. Hay gente que vive de eso y lo van a querer comprar. Wow. Y en muchísimos países, una cosa que tú puedes hacer es ir a una tienda de instrumentos musicales o ir a tiendas de fotografía y tú puedes alquilar equipos de audio profesional, como los micrófonos y como las grabadoras de las que vamos a hablar en unos segundos. Eso te permite a ti probar
¿cuál es el micrófono que más te conviene? Porque no todos los micrófonos están ecualizados igual. El Shure SM58 tiene la característica de que son micrófonos sin ecualización. Ellos son completamente flat y entregan el sonido exactamente igual como se produjo. Pero hay otros micrófonos, de acuerdo a las marcas, que tienen distintas formas de ecualización. Por ejemplo, los micrófonos Audio-Técnica son micrófonos japoneses, están hechos para el público japonés, y el público japonés, en cuanto a radio, prefiere un sonido más nasal. Entonces, esos micrófonos tienen una ecualización diferente porque es que así le gusta a la gente en Japón. No tiene nada malo, es que así les gusta. Qué interesante. O sea que en la tecnología está, digamos, inculcada la antropología, ¿no? Claro, hay cuestiones culturales. Igual los micrófonos dinámicos son muy populares en la radio en Norteamérica. Y yo diría en el continente americano en general, especialmente el Shure y los Electro Voice. Pero si tú ves la radio en Europa, ellos utilizan lo que se llama micrófonos shotgun, que son unos tubitos larguitos. Eso, que son, de hecho, son micrófonos condensadores, pero son dramáticamente unidireccionales. Y es lo que es más común ver en las radios europeas. Y suenan un poco diferente, tienen otra textura, es lo que le gusta, bueno, al público de allá, o es la cultura que se ha desarrollado allá. En Japón, como te decía, es diferente. Te puedo decir para los... No, en Latinoamérica, en el continente americano, ¿qué es lo que gusta? ¿Qué es lo...? El Shure SM58 lo vas a ver en prácticamente cualquier emisora. Hay otras emisoras donde ya más grandes, por ejemplo, si tú ves nuestros compatriotas venezolanos, si ves RCR, que tiene muchísima programación en video, ellos están utilizando el Electro Voice RE20, que es similar en precio y en características al Shure que estamos utilizando tú y yo, un poquito más aparatoso, o sea, se ve como más de radio. Más de estudio, sí. Estudio, así, es una cosa como intimidante, que enorme, ¿no? Gigantesca, que realmente parece que vas a decir una cosa importantísima con ese micrófono. Suena muy parecido, es casi imperceptible la diferencia de sonido y de precio. El precio es prácticamente idéntico. Pero sí es un micrófono muy, muy, muy de radio. Muy de radio AM, de hecho, de radio pues de la de antes. Y suena muy bien para voz. Tú no quieres ese micrófono para grabar una guitarra, un piano, etcétera. Para eso quieres un micrófono condensador. Y fíjate en el espacio correcto, en la habitación correcta, claro. En el espacio correcto. Okay. Te vas a conseguir, porque me lo vas a decir, mira, pero hay emisoras como NPR en los Estados Unidos que utilizan micrófonos condensadores en todo y suena buenísimo. Bueno, sí, es verdad, pero muchísimos de los estudios de NPR primero compraron el micrófono, luego contrataron al arquitecto y el arquitecto diseñó el edificio alrededor del micrófono. Wow. Porque querían usar ese micrófono y ese sonido. Y hay otra cosa, es el formato de tu programa, el formato de tu podcast. Si tú vas a ser una sola persona en tu habitación, a lo mejor, y tienes las paredes correctas, a lo mejor un micrófono condensador te perdona. Yo igual te diría que no, pero a lo mejor te perdona. Si vas a tener 2 o 3 personas en la misma habitación y cada uno va a tener un micrófono condensador, la cantidad de ruido que se va a filtrar en cada uno de los micrófonos es una pesadilla. Y de todas maneras vas a pagar más dinero. Entonces yo no lo recomendaría. Si vas a estar haciendo llamadas telefónicas es otra historia. Si tu podcast se trata de viajar, por ejemplo, y tú vas a estar yendo a visitar a tus invitados en vez de tenerlos por teléfono o ellos venir a verte a ti, un micrófono como el Shure SM7B, a mí me parece un micrófono encantador, pero no está hecho realmente para que lo saques de la casa. Porque como lo puedes ver en el video, tiene cablecitos y periquitos y cositas. Son delicados. Un micrófono para que lo dejes donde está y no lo toques nunca más. Sí, tú me asustaste cuando yo me venía de viaje para Colorado de Houston hace unos cuantos meses. Me dijiste, Manuel, cuídalo. Y yo lo traje en la caja original con toda la protección que traía y lo metí en una maleta y le metí sábanas y lo protegí, como no tienes una idea. Y bueno, a la final volvió a viajar a Texas y después nos mudamos para acá y ha hecho 3 viajes, pero lo protejo como
Lo tienes que tratar con muchísimo cuidado, pero tú no vas a ver un periodista de esos periodistas que están esperando que salga el presidente para preguntarle una cosa corriendo con un micrófono. Esos van a estar con un micrófono dinámico manual como el SM58 o cualquier otro parecido, que lo tienes en la mano, sales corriendo, si se te cae al piso, No pasa nada, le pasas por encima y no pasa nada. te preocupas porque no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, si tú piensas viajar todos los días o vas a ir a visitar a tus invitados, por ejemplo, también tienes que tomar eso en cuenta a la hora de elegir tus equipos. No te vas a comprar las cosas más grandes y más aparatosas, ¿no? O si vas a grabar a la gente, por ejemplo, yo he escuchado programas que se reúnen en un café y están grabando a la persona en un café donde hay gente hablando, hay más ruido, etcétera. Tú quieres un micrófono realmente unidireccional porque si no vas a tener muchísimos inconvenientes, ¿no? Entonces, eso es otra reflexión muy importante antes de comprar los equipos, es cuál va a ser el formato de tu programa y por qué y cómo ese formato es viable para ti. Correcto. En mi caso, yo elegí hacer un formato en el que es un anfitrión, que soy yo, y un invitado vía teléfono. Siempre va a ser vía Zoom, vía Skype, WhatsApp, lo que tú quieras, pero vía remota. Porque yo sé que en mi casa no tengo espacio para recibir un invitado, porque sé Y hoy por hoy menos, ¿no? hoy por hoy menos, y además porque la diáspora venezolana está regada por el mundo, entonces yo no tengo dinero ni la posibilidad de viajar por el mundo a entrevistar a la gente, ni de darles un pasaje para que ellos vengan a Toronto. Así que siempre va a ser por teléfono o por internet. Entonces, la estructura de mi programa es que yo voy a estar en mi casa solo y voy a tener una persona que va a llegar a través de internet. Pero yo no estoy pensando que voy a tener 8 panelistas en cada episodio, de los cuales 2 son expresidentes de su país, 2 se ganaron el premio Nobel y los otros 4 escribieron un libro. Porque yo no tengo la capacidad de preproducción para crear ese tipo de episodio. Pero en CNN a lo mejor lo ves todos los días. Eso también tiene que ser una cosa que tú sepas que la vas a poder hacer para que te quede bien. Eso en cuanto a micrófono, pero el micrófono se va a conectar con algo. Ok, entonces hemos hablado de, número 1, garganta y voz. Número Sí. 2, el espacio o la habitación, porque eso refleja el sonido de tu garganta y tu voz. Uh-huh. Número 3, el micrófono, y coincidimos de que el dinámico para este formato de podcast, por ejemplo el tuyo, el mío, definitivamente un dinámico, y hay modelos económicos como el SM58 de Shure. Sí. ¿Okay? Sí. Bueno, los hay más baratos, los hay incluso más baratos. Yo conozco gente que los ha comprado, les ha ido a veces bien. Porque los puedes comprar usado, como dijiste tú, ¿no? Los puedes comprar usado. Yo te diría que lo más inteligente es que los alquiles. Alquílate todos los modelos que tú quieras por unos días y los vas probando y vas viendo con cuál tú te sientes más cómodo, cuál se lleva mejor con tu voz, cuál se lleva mejor con tu habitación y te hace sentir a ti que te va a ir más chévere. Y los puedes alquilar, lo devuelves, lo alquilas, lo devuelves. No hay ningún ¿Qué, problema. qué profesional ese comentario que hace René cuando tú eres un profesional, cómo te tienes que convertir en un fanático de tus herramientas de trabajo, ¿no? Y el micrófono, que es el que capta y le transmite tu voz, cómo tienes que estudiarlo y sentirte cómodo, lo que decías al principio, ¿no? Escúchate, grábate, siéntete cómodo con eso, porque tienes que estar cómodo tanto con tu voz como la producción de tu voz con el micrófono. Conforme tú decías que la garganta es un instrumento musical, el micrófono también es un instrumento musical. Y tú tienes que practicar, tienes que aprender a usarlo y decir, ok, de esta manera, este micrófono a mí ¿Me funciona? me resulta a mí y a otra persona a lo mejor no le va a resultar igual utilizando el mismo micrófono con la misma técnica. Entonces, vamos a pasar al número 4, que decías, ¿dónde se conecta el micrófono? ¿Okay? El micrófono se conecta a 2 cosas. Primero se va a conectar a un sitio donde tú estás grabando, que en muchos casos es tu computadora, y para eso vas a utilizar una interfaz. O sea, si te vas a comprar un micrófono profesional, esos micrófonos no son USB. O sea, no se pueden conectar al puerto USB de tu computadora. Entonces necesitas una interfaz, que es un aparatito que tiene un conector XLR por un lado y un conector USB por el otro. Normalmente tienen una salida de audífonos, que es muy importante para que tú escuches lo que están haciendo, y puede tener entradas para micrófonos adicionales o para una línea de teléfono, una línea de guitarra, lo que sea. Y eso también hay desde
$30 hasta varios miles de dólares, dependiendo de lo que tú quieras. Creo que uno de los más populares es el Focusrite Scarlett, Sí. y no es el que con el que yo empecé, pero yo comencé con uno muy comparable y van a grabar muy bien, van a grabar realmente muy bien, muy por encima de la calidad de un disco compacto. Pero, y aquí viene el gran pero, depende que tu computadora te funcione bien. Si tu computadora se va a guindar en medio de una grabación, si tu computadora va a tener un ventilador funcionando, si va a estar revisando correos electrónicos, te van a llegar notificaciones de... Ahorita me acaban de llegar 2 o 3 notificaciones de WhatsApp que lo hicimos o sea, cuando estábamos corriendo por el checklist, mira, apaga ya, prende aquí, cámara prendida, audio encendido, bajé todos los browsers, cerré todo, apagué el teléfono, dejé una ventanilla abierta y entraron no sé si tú los escuchaste, pero yo los escuché y tuve que salir de esta pantalla, que la tengo en una iluminación como creo que es apropiada, y tuve que salir de la pantalla blanca para ir al browser y apagarlo. Cosas que te pasan, y cosas como esas te pueden pasar Te van a pasar. en grabaciones muy importantes. No, Manuel, no es que te pueden pasar, te Que prometo que te van a pasar. ¿Y te van sabes a pasar. cuándo te van a pasar? Cuando tengas esa entrevista que tienes meses tratando de convencer a la persona que te dé la entrevista y por fin te dice que sí. Ese es el día que ese tipo de inconvenientes te van a pasar. Por eso necesitas tener un plan B. Y esa es la razón. Además, en medio de esa grabación que siempre quisiste hacer, se te va a ir la luz. Se te va a ir la luz, se va a apagar la computadora y hasta ahí llegó tu grabación. Por eso yo prefiero utilizar una grabadora externa, una grabadora de periodista. Y en este episodio lo estamos grabando con una Zoom H4 del lado tuyo y del lado mío es una Zoom L8, que son en materia de preamplificadores son exactamente iguales. Son diferentes en la forma como se ven externamente, pero es sencillamente un aparato donde tú conectas tu micrófono y él graba el sonido en una tarjeta SD que está dentro de la grabadora. Y Aquí ahí está, para los que van a estar viendo el video, yo estoy grabando porque uno emula antes de innovar. Y yo estoy emulando todo lo que me dijo el señor con el que estoy hablando, que es René Mendizábal. Aquí está la grabadora Zoom. Y te digo que el sonido es espectacular. Parece un instrumento de los años, un equipo de los años 60, no sé. es más o menos eso, pero y si déjala en cámara un segundo, por favor, Manuel, para los que están en video. Esa es una grabadora que tiene dos entradas de micrófono en la parte de abajo. Para ver aquí abajo. Aquí está una y aquí está la otra. Número dos. En la número dos, tú puedes meter una línea de teléfono, si tú quieres, porque es lo que llaman un combo jack. Ahí tú puedes entrar un cable de línea, que es un cable de guitarra. Y en la parte de arriba tiene dos micrófonos. Que son estos que están aquí. Ajá, que se sirven para grabar una entrevista, por ejemplo. Estás en A un los avión reporteros, yo te estaría grabando así, ¿no? y lo reportas. René, habla. Tácata. Exactamente. Y si tú estás en un avión, esa grabadora te cabe en un bolsillo y cuando estás montada en el avión te conseguiste que está Mick Jagger en el avión y lo quieres entrevistar. Bueno, sacas la Zoom y lo entrevistaste. Perfecto. No hay ningún problema. Si quieres conectarle un micrófono externo como estamos haciendo hoy, mucho mejor. Pero si no, si dejaste el micrófono en la casa, bueno, ella tiene dos micrófonos, lo que te permite entonces grabar en dos canales separados, dos voces, estando en la calle, sin ninguna clase de problema. Tiene baterías y se puede conectar a la electricidad. Quiere decir que si tú estás grabando y se fue la luz, no importa, tú sigues grabando. Tiene Porque un backup, porque sí, exactamente. no pasa absolutamente nada. Y lo único que esa máquina hace es grabar el sonido. Entonces no se va a guindar, el software es el que es, no le va a caer un virus, no tiene un ventilador, no hace ninguna clase de ruido, su operación es silenciosa cuando toca los botones, no suena, está hecha de goma. Eso es otro tractor, ¿oíste? Es otra Eso es, cosa. eso es Es una, para la guerra, los reporteros de guerra se la llevan a la guerra, literalmente. literalmente. Tú la vas a ver cuando tú veas los noticieros que están en la calle entrevistando gente y tienen el micrófono, el reportero y tal, qué sé yo, la cámara, vas a ver que en el bolsillo tienen una Zoom H4 o una Zoom H5 a lo sumo, porque es un equipo para que te lo lleves a la calle y le des patadas y golpes y no importa, así que si tus bebés en la casa la agarran y se ponen a jugar, tranquilo, no va a pasar absolutamente nada. Y cuando terminas de grabar, sacas la tarjeta SD que está ahí, Correcto.
espacio de sobra para lo que tú quieres grabar. En una tarjeta SD normal va a poder con 60 horas de grabación ininterrumpida. La pones en tu computadora o la conectas con un puerto USB, moviste tu audio a la computadora y ahí haces tu postproducción. Claro. Hay otra pieza muy importante de equipo que no es cara, pero hay que saberla comprar, que son los audífonos. Tú necesitas audífonos porque tú tienes que oír lo que estás haciendo. Tienes que oír cuando estás grabando y tienes que oír cuando vas a editar. Y no puedes contar con los altavoces de tu celular o con los altavoces de tu computadora. Hacer audio sin audífonos es el equivalente a que un diseñador gráfico te diga que va a trabajar sin monitor en la computadora. No memoria, Qué ¿no? metáfora. No, esa fue una, y recuerdo, porque yo aquí tengo, ¿te acuerdas que yo tenía? Déjame desconectarlo aquí, que los tengo. Ahorita está muy de moda todos estos Skull Candy y todas estas cosas. Yo aquí tengo los Bose, ¿no? Sí, Que también tienen micrófono. Y yo me sí. acuerdo que tú hiciste, ni Es- se te ocurra. Eso no, sí, y te voy a explicar por qué. Los micrófonos, los audífonos que cancelan ruido son excelentes para escuchar la música porque cancelan el ruido externo, pero para un podcast, y yo también los usé, yo también tenía unos Bose, y tienen un problema, es que te engañan, te cancelan el ruido de afuera y entonces tú crees que no hay ruido. Tú crees que lograste un ambiente muy bueno y estás grabando toda clase de ruido. Entonces, los audífonos ideales ni siquiera son los que tengo yo, sino los que tienes tú, los AKG, que son unos audífonos de estudio. Sí. Eso los llaman audífonos de referencia, que no son para nada caros. Son mucho más baratos que los audífonos normales del consumidor. Pero son unos audífonos, primero, que son muy cómodos. Segundo, no aíslan el ruido en absoluto. Si hay ruido en la habitación, te va a entrar. Yo estoy escuchando las puertas arriba que están caminando, el aire acondicionado, lo estoy escuchando todo todavía. Tú lo necesitas porque tú tienes que oír la habitación. Y esos audífonos no tienen ningún tipo de ecualización. Son totalmente flat también. Así que tú escuchas el sonido como es. Tú escuchas la grabación tal como ella es. Los audífonos que yo tengo, los Audio-Técnica, no me acuerdo, AMX, whatever, a mí me gustan mucho porque se cierran muy bien y aíslan un poco el exterior porque yo los uso para viajar en el metro. Pero en realidad están ecualizados como para escuchar rock. Los Bose normalmente están ecualizados como para escuchar jazz, porque es el tipo de gente que los va a comprar. Y los mejores son los que tienes tú para grabar y editar un podcast. Son los audífonos totalmente fieles al sonido original y que si hay ruidos te van a permitir darte cuenta que hay ruido y además son muy cómodos porque están pensados para un sonidista que está 8, 10, 14 horas en un estudio con unos audífonos en la cabeza. Entonces son realmente muy cómodos, muy livianos, pero si los vas a usar para escuchar música en el metro, los vas a sentir un poco desabridos porque Sí. no tienen ninguna ecualización y no aíslan el ruido. Entonces tú no te los vas a llevar a la calle. Porque no son entretenidos para eso, no vas a disfrutar tu música como a ti te gusta. Pero para esta idea del podcast, tú tienes los audífonos más indicados. Sí. Después que grabaste todo, lo tienes que editar en algún lugar, ¿no? Normalmente quieres eliminar algunos ruiditos, ecualizar, subirle el volumen a algunas cosas, bajársela a otras. Si tienes varias personas hablando, quieres que todos tengan el mismo volumen, pero tú no quieres que el oyente tenga que subir y bajar el volumen todo el tiempo. ¿Y cuál es la herramienta que se utiliza para esto? Mira, para eso hay una herramienta que se llama Audacity, que es un software open source, lo bajas gratis de internet, tiene un poquito de maña para que lo instales, pero lo vas a lograr instalar. Pero si lo estoy utilizando, yo lo puedo utilizar cualquiera, te lo digo. Y hay muchísimo material en YouTube, hay muchos tutoriales de cómo usarlo y cómo resolver Sí, sí. problemas. Te permite hacer algo que es vital, que también Zoom te permite hacerlo, que es que tú puedes grabar a cada persona que está participando en el podcast en una pista separada. Léase en un archivo separado. Tú quieres grabar a cada persona por separado porque eso te permite eliminar los ruidos que se están dando en el ambiente que cada una de esas personas está. Si dos personas están hablando una encima de la otra, tú puedes jugar con eso. A lo mejor borras algo, le bajas el volumen al otro, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Hay millones de tutoriales en YouTube. No me voy a explayar en esto por razón del tiempo, pero esa noción es vital y si tú estás pensando en hacer un podcast,
es muy importante que aprendas cómo se hace y te va a tomar 5 minutos aprender cómo se hace. Después que te das cuenta cómo es sencillo. Si tú todavía no has comprado los equipos, no te has decidido, es muy probable que tú tienes en tu casa un celular. Y si tú tienes un celular, un teléfono inteligente, hay una app que es gratuita también y te permite publicar tu podcast de manera gratuita que se llama Anchor, anchor.fm. Esa es una muy completa, muy interesante. Por supuesto, si es gratis es porque el productor es tú, pero es gratis. Te permite iniciar un podcast sin pagar nada, te permite grabar directo en el celular y el efecto de cercanía lo haces porque te pones el teléfono en la oreja y hablas con el teléfono en tu oreja y así tienes el micrófono cerca. Y tú grabas, editas y publicas el celular desde esa app. Publicas el podcast, perdón, desde esa app en tu celular. No es lo más profesional que hay, tú vas a querer crecer de eso a otra cosa, pero puedes comenzar por ahí. O puedes grabar en tu computadora, editar en Audacity y luego lo llevas a Anchor y también estás publicando gratis. No hay ninguna clase de problema. De paso, el concepto del podcast se ha liberalizado muchísimo. Hoy por hoy yo he visto gente que graban una entrevista en Zoom, que es otra herramienta que se ha hecho vital a partir de 2020. Que la estamos utilizando hoy. Estamos utilizando hoy. En Zoom tú puedes grabar una entrevista. Zoom te va a entregar un archivo de video, un archivo de audio ya mezclado, que lo llaman un master, y te va a entregar otro archivo separado por cada voz. Por cada voz. Que participó en la llamada de Zoom, que tú puedes editar y ecualizar de manera independiente, porque cada voz va a requerir una ecualización diferente si tú la quieres tratar con la relevancia y el respeto que se merece. Y si la gente está participando en materia remota, pues de forma remota, cada habitación también tiene un desafío diferente, entonces tú tienes que trabajar el ruido y la ecualización de forma separada, de forma diferente. Eso te toma 5 o 10 minutos por cada persona, no es una cosa del otro mundo, pero requiere un poquito de sensibilidad y unos audífonos para que te des cuenta lo que está pasando. Puedes hacerlo perfectamente en Audacity. Hay herramientas un poquito más avanzadas que te van a hacer ese trabajo más sencillo, más rápido, pero en Audacity definitivamente se puede hacer y yo he escuchado podcasts excelentes hechos con Audacity y no hay problema. Si tú tienes una Mac, por casualidad, ya tu computadora Mac tiene un programa que se llama GarageBand, que es gratis y vino en tu computadora, que también lo puedes usar para un podcast. Yo prefiero Audacity, pero GarageBand está ahí, lo he usado, he editado varios episodios con GarageBand y va a servir. Si tienes un iPad, puedes instalar GarageBand en el iPad o incluso en el celular. Dependiendo del formato, si tú eres una persona sola, que eres tú solo, hay una app excelente para el celular que se llama BossJock, que yo la probé. ¿Cómo se deletrea? BossJock, BossJock. Y en 2016 costaba como $12. Sinceramente yo no lo he vuelto a revisar, pero graba muy bien a una sola persona. Muy, muy bien. En el celular. Entonces, con los audifonitos blancos que tiene el celular, que tienen un microfonito, solo enchufas y abres BossJock y vas a grabar una cosa bastante buena si es una sola persona. ¿Y lo graba en qué formato? ¿WAV? Lo que tú quieras. Ok. Te da opciones. Sí, te da todas las opciones que tú quieras. Lo ideal, si vas a grabar a través de Zoom, que es muy conveniente porque te permite tener un acceso global a invitados y a coanfitriones, como estamos tú y yo hoy, etcétera. Una forma ideal de hacerlo es que tú te grabas tú con los equipos que ya hablamos, que te estás grabando tú en casa y a tu invitado lo estás grabando en Zoom. En el caso de este episodio, para contexto, cada uno de nosotros se está grabando con sus equipos dedicados en su casa. Correcto. Él está en Colorado, yo estoy en Toronto, cada uno se está grabando. Este audio después lo vamos a mezclar y estamos utilizando Zoom a los fines de crear el video y de tener un backup del audio. Pero no vamos a usar el audio que nos va a dar Zoom, que es utilizable, es bueno, pero no es tan chévere como esto. Sabes que mi técnico audiovisual quedó impresionado, ¿no? La primera vez que grabé se me olvidó hacer los ajustes en los settings, ¿no? de Zoom y no grabó. O sea, si tú agarras Zoom y no lo configuras bien, no te graba en alta definición.
me dijo, Manuel, tienes que regrabar ese audio porque quedó malo con la grabación de Zoom. Obviamente y hay que distinguir entre Zoom, la plataforma de videoconferencia, con la Zoom, la grabadora, ¿no? Pero la grabadora, Manuel, nunca había escuchado de esa máquina, pero eso es fenomenal. O sea, eso es lo más nítido, lo más crisp que yo he escuchado. Entré a Zoom, reconfiguré, le hice clic, porque estaba aprendiendo yo también, es una herramienta nueva, a pesar de que tenía tiempo utilizándola, ahora me he tenido que meter más a aprender sobre los detalles específicos de cómo optimizarla. Lo optimicé y cuando leí el audio le dice, Manuel, para efectos del output, a donde va a escuchar la gente el podcast, lo que te está dando Zoom es más que suficiente. Claro, porque él lo trabaja también en una suite de sonido ahí profesional, de sonido profesional, lo cubre y eso, pero me dice, no tengo que utilizar esto, entonces esto me está quedando como backup, la grabación de audio solo en la grabadora profesional Zoom, no en la grabadora de la videoconferencia. Sí, Zoom. por supuesto, cuando tú grabas, cuando tú le dices a Zoom que te permite utilizar el audio original, puedes grabar un sonido de muy buena calidad, un video de muy buena calidad, sí lo puedes hacer, con el riesgo de que lo que estás transmitiendo por internet se puede degenerar. Y a mí me ha pasado. Okay. Entonces, yo sigo prefiriendo que grabes en tu tarjeta SD, No, en yo tu... siempre, eso no lo dejo. Eso va a ser muy difícil que te quede mal. Va a ser muy, muy, muy difícil. De hecho, cuando tú ves esas entrevistas en televisión donde una persona está, no sé, en CNN en Atlanta y la otra está en Nueva York y parece que están teniendo esa videollamada que se ve tan nítida y tan perfecta, ellos están hablando por teléfono, pero cada uno se está grabando un video de alta definición en su estudio y cada uno está grabando su audio en su estudio y después se mezcla. Y parece, tú dices, wow, pero es que el satélite que esta gente tiene es increíble. ¿Cómo hace? No, no es así, no es así. Así, no es magia, es maña. Vaya. Es maña. Es un proceso que ya lo tienen, o sea, funciona así de la mejor manera y así lo tienen y lo aplican. Y funciona súper bien, funciona súper bien. Entonces, esa es la manera que te va a dar menos dolores de cabeza. No es que no lo puedes hacer con Zoom, sí lo puedes hacer con Zoom. Y por cierto, la configuración que tiene Zoom no suena tan bonito, pero toma en cuenta que en Zoom hay unos ingenieros que les pagan una millonada para que configuren esos canales de manera que tú puedas mover la voz más inteligible posible en la menor cantidad de bits posible. Entonces está muy bien calibrado, muy bien ecualizado para que la voz se entienda. No suena como si estuvieras en la radio FM, pero se entiende totalmente lo que la otra persona te está diciendo. Y eso también es esencial porque tú vas a hacer un podcast para transmitir un mensaje. A través de la voz y tiene que ser nítida. Puedes tener la mejor voz del mundo, los mejores equipos del mundo, puedes tener el mejor sonido del mundo, los mejores todo, pero si no tienes un mensaje que transmitir, entonces ¿para qué? Sí, ¿Para sí, qué existe tu podcast o por qué existe tu podcast? Entonces, por eso es tan importante el proceso de reflexión al principio, es qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, a quién va dirigido y por qué a mí me va a gustar, porque a fin de cuentas tiene que ser algo que tú lo oigas y te guste. Eso va a ser lo más importante porque hay ya este año ya se llegó a 1 millón de podcasts disponibles. qué increíble. Increíble el crecimiento que ha tenido la plataforma Crecimiento enorme. del medio. 1 millón de opciones disponibles. Yo necesito un argumento muy sólido de por qué la tuya es la que yo tengo que elegir, porque a fin de cuentas puedo escuchar un podcast a la vez. Y en promedio escuchar 2 al día, pero no más de eso. Entonces, esa parte a mí me parece fundamental. Fundamental, muy importante. De última, la audiencia. Mira, tú no tienes que estar pensando en una audiencia de 2 millones de personas. Si la tienes, bueno, gracias a Dios tienes 2 millones de personas. Si a ti te siguen 20 personas a la semana, bueno, pues fantástico, porque piensa que si tuvieras 20 personas que vienen a tu casa todos los domingos a escucharte, vas a sentir que eres un líder. Si vienen 40 personas todos los domingos a tu casa, tu vecino va a decir que tienes un culto. Un culto. 60 ya van a Una creer secta. que es un partido político. Así que si tienes 50, 60 personas que oyen tu podcast, bueno, tú estás enviándole un mensaje a un grupo de gente que de alguna manera se ve representado en lo que tú estás haciendo.
y que lógicamente no está escuchando lo mismo en la BBC o en Radio Francia, lo está escuchando, lo está encontrando es en tu podcast, y eso eventualmente puede crecer en cantidad, pero también puede crecer en calidad. Puede crecer en la calidad del diálogo que tú tienes con la gente que estás hablando y de la comunidad que tú estás creando. Y los trabajos y los días, nosotros sabemos que no va a ser un podcast de mover millones de personas porque es realmente una expresión de contracultura. Estamos yéndonos en contra de todo la concepción tradicional, el cliché, lo que es lo más popular, pero vamos poco a poco creando también una comunidad de gente que se conectan entre sí, se están conociendo entre sí, hay gente que ha conseguido trabajo gracias a que participó en los trabajos de los días, gente que la han promovido en su trabajo gracias a que participó en los trabajos de los días, gente que encontró nuevas oportunidades, nuevas ideas. Gente como Manuel Amaro, que está haciendo su podcast y se está dando la oportunidad de esta conexión. Eso es muy valioso y para nada teníamos 1 millón de oyentes y no creo que jamás vaya a suceder. Pero están sucediendo cosas que son más importantes que tener $1 millón. Y eso también puede ser muy valioso y muy satisfactorio si tú te vas a convertir en un podcaster. Correcto. Mira, qué excelente manera de finalizar el programa, René. Nada de lo que yo vaya a agregar le va a ser sumativo, así que me callo y me voy a despedir dándote 1 millón de gracias por este espacio. Nos dedicaste casi 1 hora, si no más. ¿No? Ya pasamos de la hora. Por ahí, pero mira, tiempo bien invertido, Manuel, agradecerte y saludar a toda la audiencia de emprendedortoday.com y agradecer a la audiencia de Los Trabajos y los Días. Este podcast entonces va a estar disponible en ambas plataformas, emprendedortoday.com, lostrabajosylosdías.com. Recordarles que Los Trabajos y los Días es un servicio público que conecta a los venezolanos globales. Y entonces, desde Newark, Colorado, se despide Manuel Amaro. En Toronto, Bruno Mendizábal en los efectos caniculares, Gabriela Martínez en la profundidad sonora y René Mendizábal les desea paz y salud. Gracias, René. Aquí desde Emprendedor Today, Manuel Amaro se despide de ustedes. Recuerden de empezar todas las mañanas con gratitud y tu marca personal la comienzas y la manejas desde adentro. Así que se les quiere. Desde Newark, Colorado nos despedimos.